Momento ahora de darle la bienvenida a ella, a la columnista estrella de Desde el Conocimiento. Sole Gori, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Y hoy, bueno, porque directamente vamos al grano, vamos ¿no? ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de orcas. Hoy traigo orcas. Sí, no sé si habrán visto en las últimas semanas, no sé si lo habrás visto vos también, que hubo unos ataques de unas orcas a unas embarcaciones y se llenaron las redes de este tipo de memes. A ver. No sé si habrán visto, como este tweet, por ejemplo. Estamos con la orca Gladys, ¿tienes algo que decir? Ya te llegó la hora. Y así hay varios. Claro, bromeaban porque estos videos, además que se viralizaron, en realidad... bueno, recuerdo uno de ellos que es una pareja, ¿no? Que se le acerca a una orca y medio que la filman, pero no entran en pánico tampoco. Logran salir de la situación y tampoco sucede nada grave, por lo menos en ese episodio. Tal cual. Primero, aclarar que no son, porque bueno, por el nombre que tienen conocidos, las orcas se les llama ballenas asesinas y no son ni ballenas ni tampoco son asesinas. Están dentro del grupo de los delfines. Bueno, muchos seguramente los conocen porque bueno, son muy conocidas también como dentro del grupo de los cetáceos. Pero bueno, aclarar que no son agresivas en sí, ¿no? Porque esto también empezó a circular y más allá del chiste, ¿no? De la broma, la verdad que los memes son excelentes, sobre Gladys, esta orca. Aparte, el nombre que tiene también hace que nosotros, ¿no? Los sargentos estemos ahí como Gladys, la orca. Y bueno, la realidad es que lo que está ocurriendo desde el 2020 es que hay un grupo de orcas que están en la península ibérica, en el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, que en realidad se les llama orcas Gladys porque el nombre común que tienen, que del fines de 1700 se le puso ese nombre orca gladiator, viene de ahí, de gladiador, por eso Gladys, y las identifican como Gladys blanca, Gladys negra, Gladys gris. Sí. Es una forma que tienen los científicos y científicas que las estudian para poder ir viéndolas y hacer un seguimiento de estas orcas. De hecho, salió un artículo de una de esas orcas, la orca adulta, son dos familias, son 15 ejemplares, y una de ellas es adulta y es esta Gladys, White Gladys, la Gladys más conocida, que, bueno, hay un par de teorías de... Se le está adjudicando a ella, por decirlo de una manera, que él le ha enseñado a sus familiares a atacar estas embarcaciones. Básicamente los yates, más que nada los veleros, los que están como que tienen una preferencia por los veleros. Bueno, esto obviamente llamó mucho la atención, circuló por todos lados y hay científicos y científicas tratando de estudiar qué es lo que pasa, qué tipo de comportamiento es. ¿Esto es un comportamiento nuevo? Bueno. Es decir, ¿estas orcas no atacaban hasta el momento? ¿Esto es algo que llama la atención? Claro, en o sea, esa especie. Claro, desde el 2020 que se ven encuentros, obviamente que solo un 20% de todos los encuentros que se registraron, que son como 800 desde 2020 hasta ahora, en realidad un 20% nada más hubo un contacto físico entre la orca o las orcas y la embarcación. Sí. Y muy pocos de esos, por ejemplo, en el 2023 hubo más de 50 encuentros y solo en 12 hubo algún tipo de ataque, por decirlo de una manera, a la embarcación de nuevo, ¿no? Lo que se ve es que se ponen por debajo del bote y van hacia la parte del yo no tengo ni idea de barcos, ¿no? Sí. Pero como que el timón cuando lo movemos se mueve abajo algo, bueno, y ese algo que se mueve es lo que ellos atacan, o a ellas atacan. Bueno, ahí está el punto, que la pregunta es ¿por qué hacen esto? ¿No? En realidad es contra los humanos que están ahí arriba, es contra el bote, no tiene ningún sentido, digo, a nivel de ataque, no tiene que ver con eso. Bueno, hay varias instancias y varios indicios que pueden llegar a dar un porqué, pero de vuelta siguen siendo siempre suposiciones, obviamente, porque no se conocen tampoco tanto de los cetáceos como, por ejemplo, sí de los primates, que conocemos mucho más el comportamiento que tienen. Sin embargo, la gente que está estudiando hace bastante tiempo los cetáceos tienen dos hipótesis. Por eso un poco el título de esta columna también era justiciera o influencer, ¿no? Esta orca Gladys. Y tiene que ver con esas dos hipótesis. Por un lado, que esta orca Gladys, la blanca, la primera, la adulta, se cree que pudo haber tenido un momento de choque contra una embarcación de ese estilo y por ende haber quedado condicionada con que ese bote viene a afectar su hábitat, ¿no? y su supervivencia. Y hoy ya es como un objeto amenazante. Cada vez que ve algo, por lo menos, con características similares. Tal cual. Pero no sucede solo con ella, sino en esta especie de entrenamiento, entre comillas. Claro, eso es lo que llama la atención. En realidad, que para los científicos y científicas que estudian cetáceos no es tan raro, porque saben que hay en ese grupo cuando digo cetáceos hablo de delfines y de ballenas, tienen un comportamiento social muy importante y son de imitar. De hecho, por ejemplo, el delfín, nariz de botella, el que conocemos todos y todas, ese delfín, por ejemplo, es de los
fuera del humano es el mejor imitador que hay. Puede imitar vocalizaciones o mismas cuestiones comportamentales. Y de hecho esto no es algo nuevo, cómo se imitan, sino que la segunda hipótesis justamente es que no es que tenga que ver con ser justiciera, sino que impone una moda. Por eso el punto de influencer, porque es como que la orca esta empieza a hacer una conducta que es rara o parece para nosotros rara y las demás de su familia la empiezan a imitar. Y eso se ve ya hace muchísimo tiempo en los cetáceos. Por ejemplo, en 1987 apareció una orca que llevaba un salmón muerto en la cabeza y andaba por ahí nadando y por 5 o 6 semanas un montón de otras orcas de la misma familia comenzaron, ahí lo tenemos, comenzaron a nadar con salmones en la cabeza, salmones muertos. Y no tiene una explicación, no es que esto le da mejor supervivencia, o sea, por lo menos nosotros no le podemos encontrar una explicación. Pero hay diferentes modas, se llaman, que se instalan y son comportamientos que comienzan a hacerlos a modo de imitación, que puede tener que ver con juegos, pero en definitiva lo que apunta a esto es que son seres culturales como nosotros. Y eso es lo que nos llama más la atención, me parece, que no podemos entender que pueden tener aprendizajes sociales. De hecho, tienen no solamente el aprendizaje de vertical, se le llama, que es básicamente de los padres a los hijos, a la descendencia, sino también entre congéneres, también de la misma generación, también se pueden enseñar. De hecho, es muy común que se enseñe, por ejemplo, cómo cazar a las focas, por ejemplo. Eso es algo que hacen normalmente enseñándose y es muy común. De hecho, hay otro caso también de delfines que estuvieron 10 años por un delfín que había estado en cautiverio, en rehabilitación. A él no lo habían entrenado, pero ahí tenemos la foto. A él no lo habían entrenado, pero sí había visto cómo entrenaban a otros delfines a nadar, como ven ahí, ¿no? Que nadan como con la aleta y parados, ¿no? O sea, algo completamente vertical. Sí, completamente poco útil para ellos. Sin embargo, este delfín que se llamaba Billy comenzó a nadar de esa manera en el mar cuando fue liberado. Y sus familiares, o por lo menos con los que estaba, ¿no? Los ejemplares con los que estaba, comenzaron a imitarlo. Y eso se dio por 10 años. Con lo cual tampoco es que se entiende, y un día dejó de pasar, digo, y pasó la moda, por eso es que se habla de moda. Y creen todos que tiene más que ver con eso y que en realidad esto rápidamente va a eliminarse, digo, este tipo de ataque, esta conducta, porque generalmente pasa eso con las que son modas, ¿no? Como que de un día para el otro termina. ¿Sucedió en distintos lugares en paralelo o solamente en una zona se vio esto se vio, por ahora, se vio solamente en este tipo de orcas, que son las orcas, se le llaman orcas ibéricas, que están en ese lugar en particular, y justamente la cultura y la enseñanza que hay, el aprendizaje social, se da generalmente entre familias o ejemplares de los mismos grupos, ¿no? Estos son animales que se manejan y están movilizándose con grupos, en grupos. Y generalmente se ve eso, generalmente no se ve un aprendizaje social con otras comunidades, aunque puede pasar también, porque por ejemplo hay algunos cetáceos que defienden, por ejemplo, el ataque de las focas por las orcas, y hay otros cetáceos que se ponen a defender de alguna manera. Y hay como un altruismo también que también nos llama la atención, porque decís, ¿por qué se pondrían a defender a las focas si no son de esa especie? Pero eso ocurre bastante en este grupo, en los cetáceos en particular. De hecho, también hubo unos varamientos que en un momento no se entendían bien por qué, unos varamientos masivos de más de 50 ejemplares, y también se cree que tiene que ver con algo cultural que se llama cultura conformista, que nosotros de hecho lo tenemos, que es cuando seguimos a otra persona que va quizás en contra de nuestra propia supervivencia y de nuestra continuidad como especie, pero empezamos a hacer comportamientos que hacen otros congéneres. Por ejemplo, en ese caso era una orca que sí tenía un problema, una ballena, perdón, en ese caso tenía un problema de salud y quedó varada. Se acercan a la orilla y queda varada. Bueno, un montón de otros individuos hicieron lo mismo, la imitaron. Y no estaban enfermas, pero la imitaron y así fue como, bueno, murieron, ¿no? Y eso ocurre, y bueno, en estos papers que algunos científicos que ahora comenzaban a dar estas notas, ¿no? Hablando de este caso de las orcas Gladys, justamente hablaban que eso ocurre también en los humanos, como, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la fertilidad o la reproducción, ¿no? No sé, la naturaleza indicaría que a los 20 tendríamos que tener hijos, hijas. Sin embargo, no hacemos eso. Bueno, eso es algo cultural. O sea, para lo que es la especie, en realidad todo nos lleva a que tendríamos que reproducirnos desde que podemos. Sin embargo, a nivel cultural no lo hacemos, quizás a veces hasta por razones
no sé, de cualquier tipo, digo, laborales, religiosas, pues empezamos a hacer cosas que hacen otros individuos de nuestra especie, pero que van en contra. Claro, y que van quizás hasta en contra de, como que no es una ventaja adaptativa para nada. Así que bueno, esto es lo que un poco se vio y hay que ver cómo sigue la historia, ¿no? ¿Qué pasa con esta orca Gladys y al final termina siendo una justiciera o un influencer? Pero bueno, lo importante también es sacarle este mote de agresivas, ¿no? De como se estuvo viendo, de que pueden querer atacar a los humanos. Bueno, no es lo que se estaría viendo y hay que seguir mirándolo y hay que estar obviamente atentos y atentas allá en España, más que nada estaban atentos con tratar de que no haya muchas embarcaciones en ese lugar, pero la realidad es que por ahora no ha pasado nada que nos tenga que alarmar demasiado. A mayores. No ha pasado a mayores. Por ahora quedó en influencer. Vamos a ver si pasa al rol de justiciera ahora es con consecuencias graves. Esperemos que no. Totalmente. Bueno, gracias, Sole, como siempre.